Historias para compartir. La historia de hoy tiene como protagonista a Marilyn Monroe, que vivió entre el 1 de junio de 1926 y el 5 de agosto de 1962. Afirman los historiadores unánimemente que Marilyn Monroe derramaba a su alrededor una gran carga de sensualidad. El Hollywood de finales de los años 40, para la propia definición que hacía Marilyn, era un abarrotado burdel, y a ella le hacía falta mucha ayuda para abandonar el puesto de rubia de tercera fila que ocupaba en la Fox. Su primer protector fue el veterano productor Joe Schenck, que entonces tenía casi 70 años. Y así fueron pasando distintas personalidades por su vida. Este señor Schenck presentó a Marilyn a Harry Cohn, a quien llamaban el tirano de la Columbia Pictures, pero fue despedida tras el rodaje de su primera película, parece ser por haber rechazado las autoritarias exigencias que tenía el tirano de la Columbia. Decíamos que muchos hombres pasaban por la vida de Marilyn. Ella se seguía mostrando insegura, había logrado contactos con figuras de primer nivel, había tenido relaciones muy especiales con Marlon Brando, y así se sucedieron en su vida. Llega una etapa en que aparece Joe DiMaggio, fue el primer héroe amante real en la vida de Marilyn. Joe DiMaggio era uno de los astros del béisbol más grande de todos los tiempos. Se acababa de retirar a sus 37 años y estaba en plenitud, siendo un adecuado complemento de esta verdadera bomba rubia que se iba a convertir en superestrella con las películas Los caballeros las prefieren rubias y Cómo casarse con un millonario, año 1953. Por desgracia, sin embargo, DiMaggio no quiso que su mujer se convirtiera en una superestrella tras la boda celebrada en 1954. DiMaggio era fuerte, silencioso, orgulloso, dominante y anticuado, al que le molestaba el hecho de que su esposa exhibiera en público sus encantos. Odiaba a la profesora teatral y mentora de Marilyn, la cual se vengó señalando que Marilyn se llevaba mejor con las mujeres. Eso, según dicen, fue una difamación. En un desesperado intento por salvar su matrimonio, Joe DiMaggio conspiró con su amigo Frank Sinatra con el fin de sorprender a Marilyn con la otra mujer, con el probable propósito de obligarla a que no solicitara el divorcio. Sin embargo, la afirmación que había hecho por despecho la primera informante jamás pudo demostrarse, porque DiMaggio y Sinatra irrumpieron en un apartamento equivocado. En un afán de romper con ese estereotipo de rubia seductora que le habían impuesto los estudios, Marilyn abandonó Hollywood y se fue a la costa del este, donde creyó haber encontrado finalmente el hombre interesado por algo más que su cuerpo. Se trataba del dramaturgo Arthur Miller, al que había conocido en 1950. La historia de hoy tiene como protagonista a Marilyn Monroe, que vivió entre el 1 de junio de 1926 y el 5 de agosto de 1962. Afirman los historiadores unánimemente que Marilyn Monroe derramaba a su alrededor una gran carga de sensualidad. El Hollywood de finales de los años 40, para la propia definición que hacía Marilyn, era un abarrotado burdel, y a ella le hacía falta mucha ayuda para abandonar el puesto de rubia de tercera fila que ocupaba en la Fox. Su primer protector fue el veterano productor Joe Schenck,
que entonces tenía casi 70 años. Y así fueron pasando distintas personalidades por su vida. Este señor Shane presentó a Marilyn a Harry Cohn, a quien llamaban el tirano de la Columbia Pictures, pero fue despedida tras el rodaje de su primera película, parece ser por haber rechazado las autoritarias exigencias que tenía el tirano de la Columbia. Decíamos que muchos hombres pasaban por la vida de Marilyn, ella se seguía mostrando insegura, había logrado contactos con figuras de primer nivel, había tenido relaciones muy especiales con Marlon Brando, y así se sucedieron en su vida. Llega una etapa en que aparece Joe DiMaggio, fue el primer héroe amante real en la vida de Marilyn. Joe DiMaggio era uno de los astros del béisbol más grande de todos los tiempos, se acababa de retirar a sus 37 años y estaba en plenitud, siendo un adecuado complemento de esta verdadera bomba rubia que se iba a convertir en superestrella con las películas Los caballeros las prefieren rubias y Cómo casarse con un millonario, año 1953. Por desgracia, sin embargo, DiMaggio no quiso que su mujer se convirtiera en una superestrella tras la boda celebrada en 1954. DiMaggio era fuerte, silencioso, orgulloso, dominante y anticuado, al que le molestaba el hecho de que su esposa exhibiera en público sus encantos. Odiaba a la profesora teatral y mentora de Marilyn, la cual se vengó señalando que Marilyn se llevaba mejor con las mujeres. Eso, según dicen, fue una difamación. En un desesperado intento por salvar su matrimonio, Joe DiMaggio conspiró con su amigo Frank Sinatra con el fin de sorprender a Marilyn con la otra mujer, con el probable propósito de obligarla a que no solicitara el divorcio. Sin embargo, la afirmación que había hecho por despecho la primera informante jamás pudo demostrarse, porque DiMaggio y Sinatra irrumpieron en un apartamento equivocado. En un afán de romper con ese estereotipo de rubia seductora que le habían impuesto los estudios, Marilyn abandonó Hollywood y se fue a la costa del este, donde creyó haber encontrado finalmente el hombre interesado por algo más que su cuerpo. Se trataba del dramaturgo Arthur Miller, al que había conocido en 1950. La historia de hoy tiene como protagonista a Marilyn Monroe, que vivió entre el 1 de junio de 1926 y el 5 de agosto de 1962. Habíamos llegado a esta altura de la historia cuando Marilyn Monroe se casa con Arthur Miller, conocido dramaturgo, a quien había conocido en 1950. Dicen que al principio los Miller suscitaron la turbación de los amigos con su obsesión física. Marilyn tuvo 2 intentos fallidos por ser madre, a pesar de la operación correctora a la que se había sometido, y su depresión fue en aumento. Películas posteriores se rodaron con grandes dificultades, con crecientes gastos para los productores, porque Marilyn, para vengarse, llegaba siempre tarde o bien no se presentaba, no lograba conciliar el sueño, empezó a consumir barbitúricos con los que se drogaba para alcanzar el olvido. Más de una vez su esposo Arthur Miller tuvo que rescatarla de las sobredosis accidentales. Tras colaborar en Vidas Rebeldes, año 1960,
el matrimonio se disolvió proféticamente el mismo día en que John Fitzgerald Kennedy ascendía a la presidencia. Próxima a los 35 años, sola y desesperadamente preocupada por el miedo a envejecer, Marilyn Monroe estaba hambrienta de seguridad. Se había lanzado a unas sonadas relaciones con Yves Montand. El actor y cantante francés le causó una gran decepción, dando por terminadas aquellas relaciones al no querer abandonar a su esposa Simone Signoret. Marilyn había abrigado la esperanza de que aquello fuera algo más que una simple aventura. Y se cuentan muchos encuentros con figuras conocidas. Al propio Sinatra se lo menciona. Y justamente quien logra presentar a Marilyn a los Kennedy fue Frank Sinatra. Dicen que ella solía decir: ¿me imaginás en el papel de primera dama? De todas maneras, comenzaron a mantener reuniones secretas con el presidente norteamericano en la casa del cuñado de este, el conocido Peter Lawford. Esto ocurría en Santa Mónica o en el Beverly Hills Hotel de California, también dicen en el avión presidencial. De todas maneras, John Kennedy se sentía turbado con la exuberancia de Marilyn Monroe y comenzó a sentirse molesto por sus retrasos, sus permanentes llamados telefónicos, y llegó a temer que el asunto trascendiera. En rigor de verdad, él consideró que Marilyn Monroe se estaba volviendo demasiado difícil de manejar desde aquel día en que celebró una fiesta en el Madison Square Garden para recaudar fondos con ocasión del cumpleaños 45 de Kennedy, cuando Marilyn Monroe se llevó todos los aplausos cantándole el cumpleaños feliz. En junio, para amortiguar el golpe de repudio, el presidente, fíjense, ¿no?, John Kennedy le cedió su amante Marilyn Monroe a su hermano Bobby Kennedy. Este y Marilyn consumaron relaciones, y ella, al comprobar que sus esperanzas habían sido devastadoramente vanas y que Robert Kennedy había cambiado de número de teléfono para huir de su permanente llamada, habló inútilmente de convocar una rueda de prensa con el fin de provocar un escándalo. Y aquí viene la duda: ¿suicidio o asesinato? El estado de Marilyn Monroe durante aquel último verano de 1962 pasaba con suma facilidad de la alegría a la desesperación, y esta era aliviada con píldoras, sesiones psiquiátricas diarias. Había sido eliminada del reparto de su última película por ausentismo y se mostraba abatida a causa de su incapacidad para retener a un hombre. Para satisfacer todas las necesidades de alguien, le escribió DiMaggio en una carta que jamás echó al correo. Su vida había sido tan desordenada y había habido en ella tantos ensayos de suicidio que el mundo se sobresaltó, pero no se sorprendió del todo cuando un domingo a primera hora de la mañana la encontraron muerta a causa de una sobredosis. Luego surgieron algunas conjeturas en el sentido de que Marilyn había sido víctima de un asesinato, aunque el doctor Hyman Engelberg, el médico que certificó la muerte de Marilyn, declaró a los autores del libro Historias secretas de gente famosa que no cabía la menor duda sobre el hecho de que la actriz se había quitado la vida. Fue un suicidio. Irónicamente, la diosa del amor había muerto por falta de amor. Historias para compartir.